Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos, ¿cómo estáis? Antes de nada, chavales, la historia como no te la contaron. Suscribiros, dejar un buen like, decir, oye, vengo parte de Alaminero, eres el mejor. Ya está, con que digas eso, un poco de amor, ¿no? Lo que para mí es dar amor, dejar un like, un comentario, suscribirse, chicos. Vamos, episodio 5, la Guerra del Pacífico, la campaña de Tarapacá. Primera parte, chicos. Octubre de 1879. Tercer capítulo en mi canal. Vamos con otros 2 episodios. Gran trabajo, amigo. Y estamos disfrutando como niños. Empecemos, chicos. La campaña naval de la Guerra del Pacífico ha terminado con una rotunda victoria chilena. La escuadra peruana ha sido efectivamente neutralizada y su mejor comandante, el contraalmirante Miguel Grau. Bueno, chicos, antes de nada, lucharon bien. Sobre todo Miguel Grau Seminario. Creo que luchó para España, puede ser. Gran caballero. Buen capitán. Buen general. Un héroe de guerra. Así que nada, sin duda, todo mi respeto a este señor, a este hombre. Y que Dios lo tenga en gloria, ¿eh? Así que, venga. Después de este pequeño respeto a este crack. Grau ha caído en combate. Ya no existen más impedimentos para el inicio de la campaña terrestre. En preparación para este momento, durante los últimos meses el ejército chileno ha estado concentrando sus tropas en el puerto de Antofagasta, mientras que el alto mando aliado distribuyó sus fuerzas en los territorios de Tacna, Arica y Tarapacá, con la intención de disuadir o repeler cualquier intento de invasión del litoral peruano. De esta forma, se preparaba el encuentro entre los ejércitos regulares de Chile, Perú y Bolivia. Es importante mencionar que, antes del inicio del conflicto, los ejércitos combinados de Perú y Bolivia gozaban de una clara superioridad numérica frente al ejército chileno. Bueno. Casi 3.000 soldados contra por lo menos 8.000. Casi 3.000, bueno, 3.000 contra 8.000 o por ahí. Es una diferencia abismal. Abismal. Sin embargo, para este momento de la guerra, el ejército chileno había logrado incrementar rápidamente sus plazas, gracias a una extensiva campaña nacional de movilización. En el bando aliado, el inicio de las hostilidades también propició el reclutamiento de un mayor número de efectivos, pero las plazas del ejército regular no aumentaron en la misma proporción que en el caso chileno, debido, entre otros factores, a la falta de medios económicos y materiales para poder armar y solventar los gastos de un mayor número de soldados. Pero para poder entender mejor el balance de las fuerzas enfrentadas, pasaremos primero a repasar los números, organización y capacidades de cada una de ellas. El ejército chileno apostado en Antofagasta estaba compuesto de 5 regimientos de línea de aproximadamente 1.200 hombres cada uno, así como de 7 batallones de entre 500 a 600 plazas cada uno. Completaban esta organización los cuerpos de caballería y artillería, para un total aproximado de 10.700 efectivos. La responsabilidad operativa de estas tropas recaía en el general Erasmo Escala, mientras que la... Escala, ¿quién es este hombre, señores? Es respetado, es alguien normal, bien. Sin duda todavía había caballería, ¿vale? Estamos hablando de... quedan muy pocos años, unas pocas décadas para que la caballería ya pase a segundo plano. Bueno, se quite, ¿no? Se quite por completo en la guerra. Gestiones administrativas y logísticas fueron asumidas directamente por el ministro de Guerra y Marina, don Rafael Sotomayor. En contraste, el ejército peruano se organizaba en divisiones, todas las cuales se encontraban apostadas en Iquique bajo el mando directo del general peruano Juan Buendía. Complementando a estos cuerpos de línea, existía un pequeño destacamento de infantería en Pisagua, mientras que los cuerpos de caballería permanecían en los alrededores de la quebrada de Tarapacá.
Finalmente, Tarapacá. se mantenía en Arica una guarnición de aproximadamente 1000 hombres bajo el mando del contraalmirante Lizardo Montero. Por otro lado, el ejército boliviano presente en el Perú estaba integrado por 4 divisiones y por la Legión Boliviana, sumando un total aproximado de 7300 efectivos. La Legión Boliviana. Nunca había escuchado que hubieran tenido una legión, ¿vale? Yo he conocido la Legión Francesa, la Legión Española, bueno, la Legión es romana, pero bueno, es muy antiguo ya. La Legión Boliviana. ¿Hay algún cuerpo militar entre todos estos 3 ejércitos que llamó mucha la atención? Por muy buenos, por muy malos, por muy valientes, por muy locos. Es que claro, si es que este hombre va al detalle, nos tiramos aquí 10 horas seguidas. Repito, qué gran trabajo. Suscribiros al canal de este hombre, ¿eh? Suscribiros, por favor. De los cuales 4200 estaban acantonados en los diferentes poblados del litoral tarapaqueño. En el Perú estaba integrado por 4 divisiones y por la Legión Boliviana, sumando un total aproximado de 7300 efectivos, de los cuales 4200 estaban acantonados en los diferentes poblados del litoral tarapaqueño, al mando del general peruano Juan Buendía, mientras que el resto permanecía en Tacna bajo el mando directo del presidente boliviano Hilarión Daza. En el plano armamentístico también eran evidentes grandes diferencias de materiales. Los cuerpos de línea y la Guardia Nacional chilena estaban armados principalmente con el excelente fusil belga Comblain II, Wow. y en menor medida con el fusil francés Gras. Ambos fusiles reglamentarios eran del mismo calibre y podían usar las mismas municiones, lo que simplificaba en buena medida el trabajo de los servicios logísticos. A esta dotación se complementaban las carabinas Winchester para la caballería, así como un aproximado de 44 cañones y 4 ametralladoras Gatling. Wow. En contraste, el parque de fusiles aliado se caracterizaba por el gran número de modelos empleados. En el ejército peruano, los modelos más numerosos eran el Chassepot en sus diferentes variantes, así como el Peabody Martini, Remington Rolling Block y en menor medida Comblain, mientras que el ejército boliviano empleaba 2 versiones del Remington, así como Martini Henry, Winchester e incluso varios tipos de anticuados fusiles de avancarga. La principal dificultad que suponía esta gran heterogeneidad de origen, calibre y sistemas de los fusiles aliados era la provisión de municiones y su reemplazo en el campo de batalla. Al igual que en el caso chileno, la caballería aliada también utilizaba las carabinas Winchester, mientras que la artillería en su conjunto agrupaba un total aproximado de 100 cañones y 4 ametralladoras, aunque muchas de estas piezas se encontraban fortificando las principales plazas peruanas. En términos generales, el ejército aliado del sur era superior en número al ejército chileno presente en Antofagasta, pero contaba con un armamento heterogéneo y se encontraba geográficamente disperso cubriendo grandes extensiones de territorio, mientras que el chileno era ligeramente más pequeño, pero contaba con un armamento moderno y estándar, además de la ventaja de poder elegir el momento y lugar del combate. Por ello, cuando llegó la hora de plantear el siguiente objetivo de la guerra, la selección del departamento... Empieza la guerra, chicos. O sea, las batallas. Por ello, cuando llegó la hora de plantear el siguiente objetivo de la guerra, la selección del departamento peruano de Tarapacá resultó ser la elección más obvia para Chile, pues no solo se trataba de una zona alejada para el bando aliado, y en la que el dominio naval chileno le daría una ventaja, sino que además le permitiría interrumpir las operaciones salitreras de su enemigo, mermando aún más la quebrada economía peruana, al mismo tiempo que se haría para sí mismo con los medios necesarios para solventar los gastos de guerra. Ahora bien, la consideración más importante para garantizar el éxito de la campaña de Tarapacá era la elección de un punto de desembarco de las fuerzas chilenas que impidiese la concentración de las tropas aliadas. Para tal efecto, desde agosto Rafael Sotomayor había reconocido minuciosamente los puertos y caletas del litoral peruano, buscando identificar un punto de asalto que no extendiera excesivamente las líneas de suministro chilenas ni ofreciera un desafío geográfico ni militar que pusiera en riesgo las posibilidades de éxito de un desembarco.
Finalmente, se decidió que el asalto principal fuera sobre Pisagua, desarrollando en paralelo un desembarco auxiliar en Caleta Junín. Seleccionado el objetivo y terminados los preparativos, ¡Wow! el 28 de octubre una fuerza expedicionaria chilena, compuesta por 10.500 hombres, se embarcó rumbo a Pisagua, con el objetivo de lograr concretar con éxito la... ¿Puede ser este el primer desembarco anfibio moderno de la historia? Pregunto, ¿puede ser sí? ¿Puede ser no? ¿Qué os parece esta mega flota? Impresionante, ¿eh? El poder que tenía Chile, ¿no? ¿Eran todos chilenos? O sea, no había de otros países, eran todos de Chile. Y en Perú, Bolivia eran todos de Perú o Bolivia. Había siempre, si tú lees libros, al final ahí es cuando aprendes de verdad, ¿no? Porque en un libro los detallitos, porque a lo mejor había una pequeña agrupación de un país que no sale, por ejemplo, en la historia más resumida, ¿no? Me gustaría saber esos detallitos. Ya sabéis que os leo a todos. La primera operación de desembarco anfibio de la historia moderna. Por cierto, chicos, hay botones para suscribiros, para dar like, para el botón de gracias, que es un corazón, me apoyáis, para super chat y botón miembro, chicos. Sí, estáis viendo seguro esto, ¿verdad? Apretad el botón, apretadlo y apoya un poco, hombre, apoya un poquito. La historia como no te la contaron. ¡Soldados! La hora de los combates ha sonado. Si bien lo que puedo esperar de vosotros, que con admirable constancia, moralidad y disciplina habéis soportado los rigores de la enseñanza militar. Sé bien que no necesito recordaros el valor y el sacrificio, porque conozco que la divisa de nuestra patria, vencer o morir, está esculpida en vuestros corazones. ¡Soldados! A los combates. Que vuestros hechos engrandezcan el nombre de Chile y lo hagan temido de sus enemigos. Vuestro general, Alamineros Channel. Y te callas. Y te callas. Pisagua, Perú, 2 de noviembre de 1879. Finales del siglo XIX. A las 5 de la mañana del 2 de noviembre, la escuadra chilena hizo su ingreso en formación a la bahía de Pisagua, y rápidamente los buques de guerra fueron tomando las posiciones previamente establecidas. En la costa, el general Buendía se alistaba para iniciar su visita al puerto, cuando fue advertido de la aproximación de 20 buques chilenos. Enseguida, el coronel peruano Isaac Recabarren ordenó a los artilleros cubrir sus puestos en los fuertes ubicados a ambos lados del puerto, mientras que el general boliviano Pedro Villamil ordenó a los batallones Victoria e Independencia bajar a la playa para reforzar las posiciones defensivas, al mismo tiempo que telegrafiaba a las tropas bolivianas acantonadas en los alrededores para que acudiesen al auxilio del puerto asediado. Finalmente, a las 7:15 de la mañana, los buques chilenos abrieron fuego contra la artillería costera. Los fuertes de Pisagua respondieron al ataque de la escuadra chilena, pero el fuerte norte solo logró contestar un cañonazo antes de ser inutilizado por el fuego de la Covadonga, mientras que el fuerte sur mostró mayor resistencia, pero el alto porcentaje de impactos de los buques lo dejó pronto inoperativo. Una vez silenciada la artillería costera, los buques chilenos cambiaron sus objetivos e hicieron fuego contra las trincheras aliadas, al mismo tiempo que 2 lanchas a vapor avanzaron sobre la costa para definir el lugar de desembarco. Entonces, a las 9:30 de la mañana, la primera ola de desembarco, compuesta por 450 soldados de los batallones Atacama y Zapadores, se embarcó hacia la costa, cubiertos por el fuego de su escuadra. Los defensores de Pisagua se parapetaron en el pueblo y entre las rocas de la playa, y se prepararon para repeler el ataque, esperando a que las lanchas estuvieran en rango de tiro. El primer grupo de desembarco fue recibido por un nutrido fuego de fusilería, trabándose en combate cuerpo a cuerpo con las tropas bolivianas, mientras que las lanchas regresaban a sus transportes para traer refuerzos.
La lucha comenzó a arreciar en la playa, hasta que pasados 45 minutos, una segunda oleada de soldados chilenos desembarcó para reforzar la ofensiva, comenzando a empujar lentamente a los defensores hacia sus siguientes líneas defensivas ubicadas en el puerto, mientras que un segundo desembarco se realizaba con éxito en Playa Guata. El capitán Latorre ordenó entonces bombardear el muelle, haciendo arder los acopios de salitre del puerto y pulverizando la ciudad en el proceso. Entre el fuego, el humo y la confusión, los zapadores chilenos lograrían finalmente expulsar de Pisagua a los soldados aliados, que comenzaron su ascenso por la empinada ladera para tomar posiciones en las siguientes líneas defensivas. El combate continuó entonces a lo largo del camino, hasta que cerca de la 1 de la tarde el desembarco de una tercera ola de tropas chilenas terminaría por hacer colapsar la resistencia aliada, que abandonó el campo de batalla en completo desorden. Ya hacia las 3 de la tarde, el ejército chileno lograría asegurar por completo la pampa del Hospicio. El asalto a Pisagua se sellaría así con una decisiva victoria chilena, a la cual le seguiría un desembarco sin oposición en Caleta Junín. De esta forma, el ejército chileno había puesto pie en territorio peruano, ubicándose como una cuña entre los ejércitos aliados de Tacna y Tarapacá. Establecida una cabeza de playa en Pisagua, el ejército chileno lanzó su vanguardia hacia el interior de Tarapacá, buscando abrir el camino para que sus tropas pudieran concretar la separación de las fuerzas aliadas, así como para asegurar el suministro de agua, un recurso tanto estratégico como escaso en el desierto de Atacama. En esta tarea se verían ayudados por la vía ferroviaria y las locomotoras que lograron capturar intactas, así como por el descubrimiento del pozo de agua en la oficina salitrera de Dolores. Por su parte, el general peruano Juan Buendía retrocedió hasta Aguasanta y ordenó al coronel Belisario Suárez, su jefe de Estado Mayor, movilizar al grueso de sus fuerzas hacia Pozo Almonte, donde se reunirían para coordinar el contraataque aliado, dejando únicamente a una división al resguardo de Iquique y enviando a parte de la caballería al norte para cubrir el repliegue aliado. Las vanguardias de ambas fuerzas chocarían el 6 de noviembre. Aquel día, los húsares de Junín y de Bolivia se enfrentaron a 2 escuadrones del regimiento Cazadores a Caballo. Los jinetes aliados dispararon sobre la caballería chilena, cubiertos entre las casas y las oficinas de la zona. Viéndose en la necesidad de sacar al enemigo de sus posiciones, los jinetes chilenos simularon una retirada, provocando que los húsares se lanzaran a la persecución, sin advertir la superioridad numérica de su enemigo. Una vez en campo abierto, los cazadores a caballo volvieron sobre sus cascos y atacaron a la columna aliada en Pampa Germania, trabándose un cruento combate en el que los húsares sufrirían terribles bajas antes de ser dispersados. Allanado el camino hacia el interior de Tarapacá, el general Erasmo Escala dispuso entonces la concentración de gran parte del ejército chileno en Dolores, bajo el mando del coronel Emilio Sotomayor, su jefe de Estado Mayor y hermano del ministro de Guerra y Marina. Mientras tanto, en Arica se realizaba un consejo de guerra encabezado por los presidentes Prado y Daza, resolviéndose el envío al teatro de operaciones del contingente boliviano acantonado en Tacna, compuesto de los cuerpos escogidos del ejército regular. En paralelo, el alto mando aliado informó al general Buendía de la inminente llegada de refuerzos, con los que debía enlazar para presentar combate en condiciones numéricamente favorables. La marcha al sur del contingente boliviano iniciaría 3 días después de lo originalmente convenido, tarea que probaría ser una dura prueba de desgaste para un ejército con insuficientes servicios de aprovisionamiento. El 14 de noviembre, las fuerzas de Daza alcanzaron la quebrada de Camarones, a unos 90 kilómetros de distancia de las líneas chilenas, en donde establecieron un campamento y descansaron antes de retomar su marcha. Sin embargo, el alto mando chileno no era ajeno a la aproximación de los refuerzos aliados. Las winchas telegráficas interceptadas y las noticias traídas por informantes desplegados en los alrededores pusieron en alerta al general Escala y al coronel Sotomayor, que veían posible el riesgo de que el ejército chileno ubicado en Dolores quedara atrapado entre 2 fuegos. En tal sentido, se dispuso que parte de las fuerzas acantonadas en Pisagua y Dolores fueran enviadas a Jaspampa,
en donde buscarían impedir el avance de Hilarión Daza. Es precisamente en este punto de la campaña, con las fuerzas de ambos bandos en movimiento, que acontecería un hecho controversial. El 16 de noviembre, Daza telegrafía a Prado, informando que el ejército se negaba a avanzar, recibiendo del presidente peruano una respuesta igual de inverosímil, en la que aprobaba el retorno del contingente boliviano que se supone debía reforzar a la fuerza del general Buendía. Tomada la decisión, Daza se presentó ante sus tropas y los persuadió a volver para defender Arica, mientras que él y un grupo de jinetes avanzarían hasta Tana, donde avistarían a la caballería chilena al mando del teniente coronel Vergara, quien había sido enviado para confirmar las noticias del plan de ataque aliado. Avistados mutuamente y sin rastro de las fuerzas de Buendía, Hilarión Daza decidiría retirarse definitivamente, movimiento que sería rápidamente informado por Vergara. Sabiendo ahora que el enemigo vendría únicamente desde el sur, el coronel Sotomayor ordenó el repliegue inmediato de las fuerzas que habían sido enviadas a Jaspampa, disponiendo además el posicionamiento de las tropas en los cerros de Dolores, donde se prepararían para resistir el contraataque aliado. Existen múltiples interpretaciones respecto de las razones por las cuales Daza tomó la decisión de contramarchar, entre las cuales se suele listar el riesgo que le suponía exponer al desgaste a su ejército, y en especial a su guardia personal, el Batallón Colorados, debilitando con ello su capacidad de mantenerse en el poder. Sea como fuere, con la retirada de Hilarión Daza, no solo se abandonaba su suerte al ejército aliado del sur, sino que además se desaprovechaba la que probablemente era la mejor oportunidad con la que contaba el bando aliado para empujar y repeler definitivamente la invasión chilena de Tarapacá. Pero las malas noticias seguirían llegando para el bando aliado, cuando el 18 de noviembre la cañonera Pilcomayo fuera capturada por el Blanco Encalada, mientras huía en retirada junto con la corbeta Unión y el transporte Chalaco, con lo cual la escuadra peruana veía disminuida aún más su capacidad de apertrechar vía marítima a las tropas aliadas. Mientras tanto, el general Buendía recorría el último tramo de su dura marcha al norte con el grueso del ejército aliado, buscando contactar con Daza. Al amanecer del 19, las tropas aliadas finalmente avistaron a los soldados chilenos apostados en los cerros de Dolores, dándose la orden para el despliegue del ejército. De esta forma, se preparaba el que sería el mayor y más importante combate de la Guerra del Pacífico hasta el momento, de cuyo resultado dependería el control del estratégico departamento de Tarapacá. No puede ser. ¡No puede ser! O sea, ¿cómo dejas retirado a tu aliado? ¿Cómo tal traición de estos jefes militares del presidente boliviano, cómo es posible? Para mí es una mancha negra, para mí, o sea, para mí todo aquel que decide retirarse de una batalla es un cobarde. Ya está. Pide la paz, pide vale, tú mandas, pero no digas vamos a la guerra y luego te marches. Eso es de cobardes, de toda la vida. Y encima dejas tirado a tu aliado. Esto es impresionante. O sea, es impresionante. Vaya mancha. Todos los países tienen manchas negras. Pues bueno, el país no tiene la culpa, pero es estos jefes militares, ¿no? El presidente de Bolivia en ese entonces, cómo se cagó encima, ¿no? Pero bueno, veo que no fueron unos cobardes. Y ahora veremos cómo chocan los que sí tuvieron bemoles, los que sí tuvieron valor, los que sí dijeron vamos a por todas, tanto chilenos como peruanos. Vamos a la segunda parte de este vídeo, chicos. Muchas gracias por ver el quinto episodio de nuestro documental dedicado a la Guerra del Pacífico. Recuerden por favor seguir apoyándonos. Dolores, 19. Guerra del Pacífico, episodio 6, la campaña de Tarapacá, parte 2. Dolores, Tarapacá, Perú, 19 de noviembre de 1879.
darle amor a su canal, la historia como no te la contaron, y dejar un buen like. Ahora mismo estás ahí, deja un like, perro. No te vayas, pues vete y suscríbete y apoya con un botón unirse, super chat, apoyar si os gusta esto, ¿vale? Esto es un trabajo, yo estoy aquí trabajando. Lo haces mejor que yo, haz un canal y me hablas. Amanece en la localidad de Dolores. La Por nieve... cierto, chicos, estamos en directo todos los días en Alaminero 2.0. Lo digo porque hay gente que me ama mucho y hay gente que me odia mucho. Para los dos, para tanto uno como otro, veniros a Alaminero 2.0. ¿Vale? Que ya sé, a mí me han llamado de todo. De todo me han llamado. Pero luego nunca se pasan a debatir tranquilamente conmigo. Veniro a Alaminero 2.0. A Alaminero 2.0. Debatimos, tú y yo. Eres tan listo, tan inteligente, yo sé tan poco. Enséñame lo que es la vida, por favor. Las 7 de la mañana, que empiece la batalla. se esfuma lentamente y aparecen frente a frente los ejércitos enemigos desplegados para el combate, formados apenas fuera del rango del fuego de la artillería. Para la inminente batalla, el grueso del ejército chileno, al mando del coronel Emilio Sotomayor, había tomado posiciones en los altos del Cerro San Francisco, aprovechando la excelente posición defensiva para potenciar el impacto de su artillería y compensar así la inferioridad numérica de sus tropas. El centro de la formación chilena, al mando del coronel José Domingo Amunátegui, estaba compuesto de 2.000 soldados y apoyado por las baterías de artillería al mando del mayor Salvo y del capitán Montoya, cuya misión sería la de contener en primera línea el ataque aliado. Por la derecha chilena, emplazados en el sector norte del cerro, el coronel Martiniano Urriola mantenía a sus órdenes otra fuerza de 2.000 hombres, apoyados también por las baterías al mando de los capitanes Wood y Villarreal. Mientras que por la izquierda, el teniente coronel José Velázquez agrupaba fuera de la vista del enemigo un contingente de 1.000 hombres y las baterías Frías y Carvalho. Finalmente, la caballería chilena se mantendría en reserva en el sector de la Encañada. Mientras tanto, en la planicie de Dolores, el ejército aliado recientemente reorganizado yacía formado y a la espera de la orden de ataque. El centro aliado, conformado por la primera y la tercera división del ejército peruano, se encontraba al mando del coronel Belisario Suárez. En el ala izquierda, el general boliviano Pedro Villamil comandaba la segunda división del ejército boliviano, así como parte de la caballería aliada. Mientras que por la derecha, los generales Juan Buendía y Carlos Villegas lideraban las divisiones peruanas Vanguardia y Exploradora y la primera división boliviana, agrupando además al resto de la caballería aliada y 6 piezas de artillería. Finalmente, el coronel Andrés Avelino Cáceres y su segunda división permanecerían... Me he equivocado, ¿no? Yo pensaba que se habían retirado. Bueno, yo sé que al final se retiran, así que bueno. He patineado un poquito solo, porque creo que que se habían retirado los bolivianos, ¿no? Dice, oye, me voy para atrás y de repente hay aquí... No sé, no me he enterado, macho. La madre parió. Pero bueno, tarde o temprano se retiran. Os digo spoiler. Así como parte de la caballería aliada. Mientras que por la derecha, los generales Juan Buendía y Carlos Villegas lideraban las divisiones peruanas Vanguardia y Exploradora y la primera división boliviana, agrupando además al resto de la caballería aliada y 6 piezas de artillería. Finalmente, el coronel Andrés Avelino Cáceres y su segunda división permanecerían como reserva en la retaguardia. El plan de ataque trazado por el general Buendía consistía en ejecutar un movimiento envolvente sobre el Cerro San Francisco, a fin de aislar al ejército chileno de posibles refuerzos y arrebatarle el control del Pozo de Dolores, desarrollando en paralelo un asalto frontal para capturar las posiciones artilladas y forzar así la capitulación del enemigo. Apenas avistado al ejército chileno, el general Buendía había dispuesto el asalto inmediato sobre Dolores, pero la intervención del coronel Belisario Suárez terminó por persuadirlo de la conveniencia de postergar el ataque hasta el día siguiente, dado que el ejército aliado venía de una dura marcha por el desierto, sin que muchos soldados hubieran podido dormir, comer o saciar su sed. Pese a ello,
La tropa se encontraba desplegada y con la moral en alto, a sabiendas de la inminente llegada de los refuerzos bolivianos venidos de Tacna, a quienes esperaban ver en cualquier momento. En medio de una agobiante espera, bajo el sol abrasador de Tarapacá, llegaron al campamento del alto mando aliado algunos jinetes trayendo consigo noticias del norte. Los rumores habían sido ciertos. El presidente Daza había contramarchado hacia Arica. Conscientes del impacto que tamaña noticia tendría sobre la moral de los soldados, los principales jefes aliados convinieron en no revelar la verdad hasta luego de terminado el ataque. Pero a pesar de sus intentos, muy pronto la noticia corrió como reguero de pólvora. El ejército aliado del sur había sido abandonado a su suerte. El impacto ocasionado por esta revelación generó estragos inmediatos en la moral de las tropas bolivianas, así como descontento entre los peruanos, que contaban con el apoyo del contingente boliviano de Daza para esta batalla. Las horas comenzaron a correr sin que existiera aún un consenso entre los oficiales respecto de cómo se debía replantear el ataque. Finalmente, luego de varias horas de deliberación, cerca de las 2 de la tarde los oficiales aliados llegaron a un acuerdo y el coronel Belisario Suárez transmitió al fin la orden de ataque. A pesar de la hora avanzada, los soldados aliados formaron filas y comenzaron su avance sobre la pampa. Las alas y el centro del ejército maniobraron para avanzar contra las líneas enemigas, mientras que en la cima del Cerro San Francisco, los soldados y artilleros chilenos se prepararon para abrir fuego tan pronto como el enemigo entrase en rango de tiro. De pronto, se dio la orden al ejército aliado para que detenga su marcha, y se llamó a deliberación a los jefes de cada cuerpo. En reunión, el coronel Belisario Suárez se volvió a dirigir a sus oficiales, informándoles que, al ser ya de tarde, se había decidido postergar definitivamente el inicio de las hostilidades hasta el día de mañana, dando instrucciones para que el ejército se retirase a comer y descansar. Siendo ya las 3 de la tarde, los soldados comenzaron a retirarse, cuando de repente, el sonido de un disparo de fusil causó alarma y desconcierto entre las filas aliadas, que intentaron identificar la dirección de la que provino el proyectil, mientras que desde lo alto del Cerro San Francisco, los artilleros chilenos, entendiendo el disparo como el inicio del combate, recibieron la orden de romper fuegos sobre el ala derecha aliada. El estruendo de los cañones y la imagen de los primeros caídos solo acrecentaron la confusión y el desorden entre las líneas aliadas, que sin tener órdenes claras, pronto comenzaron a lanzarse sobre el enemigo, pensando que el combate ya había iniciado. Entonces, sin que contraorden alguna pudiera detener al ejército aliado, empezó la batalla de Dolores. El general boliviano Carlos Villegas empezó la acción por la derecha, avanzando decididamente sobre las baterías del mayor Juan de la Cruz Salvo. Las compañías guerrilleras a su mando alcanzaron las faldas del Cerro San Francisco y comenzaron su ascenso con la intención de apoderarse de los cañones, obligando a los artilleros chilenos a dispersarse para defender la posición a carabina. Mientras tanto, ambas alas del ejército aliado maniobraron para concretar el cerco sobre los chilenos. Por la derecha, el general Buendía avanzó sobre la pampa, pero tan pronto como sus hombres entraron en el rango de tiro de las baterías Frías y Carvalho, fueron objeto de un intenso fuego de artillería. Las líneas aliadas fueron arrasadas, pero lograron rehacerse y avanzar hacia su objetivo. De pronto, las tropas chilenas tendidas tras el Cerro San Bartolo y las parapetadas tras la trocha del ferrocarril abrieron fuego desde el frente y por el flanco, terminando por hacer retroceder a las tropas de Buendía hasta colocarse fuera del alcance de los cañones. Hacia el sur, las tropas aliadas, lideradas por compañías guerrilleras, lograron empujar a los artilleros de Salvo, pero cuando la posición parecía perdida para los chilenos, la llegada de 2 compañías del batallón Atacama terminó por rechazar el asalto. Las tropas aliadas se reorganizaron y contraatacaron, esta vez reforzados por el batallón boliviano Dalense, pero los soldados chilenos resistieron porfiadamente y gracias al apoyo adicional del batallón Coquimbo, lograron rechazar definitivamente el ataque y se lanzaron cerro abajo cargando a bayoneta. En tanto, el coronel Belisario Suárez atacó por el frente con la primera y la tercera división peruana y el apoyo de 6 cañones. El coronel Amunategui recibió a Suárez con los fuegos de la batería Montoya y del regimiento cuarto de línea, deteniendo el avance aliado, cuyas tropas buscaron protección entre las zanjas de los Calichales, desde donde continuaron disparando, pero sin lograr mayor avance.
Por la izquierda, el general Villamil desplegó a sus tropas y se dirigió hacia la encañada, buscando enlazar con Buendía. Sin embargo, tan pronto como las tropas bolivianas quedaron a tiro del coronel Urriola, este dispuso el fuego de las baterías Wood y Villarreal, que pronto introdujeron el caos entre las columnas bolivianas. Villamil reorganizó a sus batallones y embistió contra la línea chilena, pero la carga fue detenida en seco hasta en 3 oportunidades. Sin posibilidades de concretar el cerco, las tropas bolivianas se vieron forzadas a retirarse. Ya para las 5 de la tarde, las alas del ejército aliado retrocedieron exhaustas y desmoralizadas, mientras que los refuerzos enviados a toda prisa por el general Escala asomaron desde el norte para incorporarse a la batalla. ¿Vosotros qué hubierais hecho aquí? ¿Sería mejor hacer que atacas varios puntos, pero en verdad atacas solo esto, solo el Cerro de San Francisco? O sea, hacer como lo típico, ¿no? Vas a hacer que atacas con un pequeño avanzadilla, te retiras, van a por ti y detrás de la avanzadilla hay un escuadrón grande, ¿no? Algo así, ¿no? Es complicado, ¿no? ¿Qué voy a saber yo? ¿Qué hubierais hecho tú, vosotros? ¿Qué hubierais hecho? Perdida la confianza en alcanzar la victoria, el ejército aliado se retiró del campo de batalla en desorden, dejando atrás muertos y heridos, así como grandes cantidades de material bélico. Regresamos a Bolivia, tú. La batalla de Dolores concluiría así con un triunfo decisivo para el ejército chileno. Pese a todos los esfuerzos realizados, la falta de planificación y de reconocimiento previo del campo de batalla produjeron un resultado funesto para los aliados. Las tropas bolivianas fueron totalmente dispersadas y huyeron en dirección a su país, junto con toda la caballería aliada, mientras que los comandantes peruanos decidirían retirarse con sus divisiones hacia Tarapacá. Terminada la batalla, el general Erasmo Escala, ahora al mando del ejército chileno en Dolores, se prepararía para perseguir al enemigo en retirada, informando previamente al ministro Sotomayor, solo para ser ordenado de mantener su posición hasta recibir nuevas instrucciones, decisión que terminaría jugando a favor de las tropas aliadas. Ya en Tarapacá, el general Buendía enfrentaba una situación compleja. Aislados y sin capacidad de reabastecimiento por tierra o mar, la única opción viable para el ejército peruano era la de abandonar el departamento. Tomada la decisión, el 22 de noviembre el general Buendía ordenó a la 5ª División Peruana, al mando del coronel Ríos, evacuar Iquique y dirigirse a Tarapacá, antes de que el camino pudiera ser cortado por el ejército chileno, con lo cual la capital del departamento quedó desguarnecida. En paralelo, Buendía despachó mensajeros en todas direcciones, buscando reunir a fugitivos y dispersos, esfuerzo con el que lograría reagrupar a una cantidad significativa de soldados, los que, sumados a la división Ríos, incrementarían el remanente aliado a una fuerza aproximada de 5.000 hombres, la cual sería... ¿A fugitivos? ¿Cómo que fugitivos? Que hubo mucho desorden en el bando peruano y boliviano. Pregunto, no sé. ¿Huir? ¿Eso qué es? ¿Huir? ¿Huir? ¿Qué es eso de huir? Por favor, decidme por favor qué significa huir. ¿Vale? Es que no entiendo esa palabra. ¿Qué significa huir? Fugitivo, ¿qué significa? Por favor, que alguien me lo explique. Soy un ignorante, me conocéis, no sé mucho, soy cortito, lo siento, lo que hay. Decidme qué significa huir. Yo es que no entiendo qué significa esa palabra. No sé, ¿es quechua? ¿Es quechua? ¿Es japonés? ¿Huir? ¿Qué es eso? ¿Huir? ¿Qué es eso? Distribuida entre los poblados de Tarapacá y Pachica, en preparación para su retirada. De otra parte, el 23 de noviembre la Armada chilena, al mando del capitán de navío Juan José Latorre, ocuparía la ciudad de Iquique, ahora completamente desguarnecida, mientras que el 24 el ministro Rafael Sotomayor desembarcaría en el puerto para tomar posesión de la ciudad, designando al capitán de navío Patricio Lynch como comandante de armas de la plaza, quien asumiría la administración de Tarapacá y de las operaciones salitreras del territorio. Asegurada Iquique y confiados en la completa desorganización del ejército aliado, el teniente coronel José Francisco Vergara recibió la autorización del general Escala para avanzar sobre Tarapacá con un pequeño grupo de soldados,
con el fin de reconocer el camino y el número de enemigos ahí presentes. Ya en Negreiros, Vergara envió de encubierto a Tarapacá al capitán Andrés Laiseca, conocedor de la región. De vuelta de su misión, Laiseca informó con preocupación sobre la presencia de más de 4.000 soldados enemigos apostados en Tarapacá, datos totalmente contrarios a los señalados por arrieros locales, quienes hablaban únicamente de un grupo de 1.500 hombres presentes en el pequeño poblado. Sea como fuere, el comandante Vergara creyó exagerada la cifra y avanzó hacia Tarapacá con la intención de atacar. Sin embargo, el general Escala consideró prudente enviar a una división de refuerzo al mando del coronel Luis Arteaga, cuyas fuerzas avanzarían rápidamente muchísimo mejor así, yo creo, para lograr contactar con Vergara en la pampa de Isluga, desde donde tomaría el mando de la operación. En reunión, los oficiales chilenos acordaron el plan de ataque, el cual consistía en dividir sus fuerzas en 3 secciones. El comandante Ricardo Santa Cruz lideraría la marcha hacia Quillaguasa, al noroeste de Tarapacá, con el objetivo de cortar una posible retirada aliada. Mientras tanto, el coronel Luis Arteaga atacaría el poblado de Tarapacá por el centro. Finalmente, el comandante Eleuterio Ramírez entraría por Guaraciña y avanzaría por la quebrada en dirección a Tarapacá. ¿Soy yo o esta gente tiene unas barbas impresionantes? Tú, vaya pedazo de barbas, bigotes, este tiene una barba increíble. Y esto era la moda de la época, ¿no? Afeitarse esto, la perilla, ¿no? Terminando por encerrar al enemigo para obligarlo así a capitular. En dirección a Quillaguasa, la sección del coronel Santa Cruz perdió su rumbo a causa de la densa neblina, terminando por aparecer en los alrededores de Tarapacá, sin advertir que su avance ya había sido descubierto por arrieros locales, quienes informaron de inmediato al ejército aliado. El coronel Suárez, ya al tanto de la aproximación del ejército chileno, entendió que permanecer en el fondo de la quebrada expondría a sus tropas a ser acribilladas desde las alturas, por lo que ordenó a la división del coronel Cáceres escalar inmediatamente la ladera y embestir al enemigo, enviando a llamar en paralelo a las 2 divisiones emplazadas en Pachica y ordenando al resto de sus oficiales salir de la quebrada en busca de una mejor posición para enfrentar la batalla. Al dispersarse en la neblina y ya consciente de su equivocación, Santa Cruz decidió corregir su rumbo y dirigirse hacia su objetivo original, pero ya era demasiado tarde. A las 8:30 de la mañana, los soldados al mando del coronel Cáceres aparecieron sobre su retaguardia. Santa Cruz formó su línea y se preparó para resistir, mientras los soldados del Cepita rompieron fuegos y cargaron a bayoneta, logrando capturar los cañones y trabándose inmediatamente en un cruento enfrentamiento a corta distancia contra los soldados chilenos, que empezaron a batirse en retirada, sufriendo fuertes bajas en el proceso. Mientras tanto, el coronel Eleuterio Ramírez avanzaba por el fondo de la quebrada, con dirección a Tarapacá, aunque es plenamente consciente de los datos de la superioridad numérica de su enemigo. Pasando Guaraciña, Ramírez distribuyó a su gente para el combate, enviando a parte de las compañías del segundo de línea a ocupar los cerros ubicados a ambos lados de la quebrada, a fin de asegurar sus flancos en preparación para el ataque definitivo sobre Tarapacá, donde esperaba que el enemigo se encontrara en mayor número y bien atrincherado. De pronto, la sección de Ramírez chocó contra la 5ª División Peruana al mando del coronel Ríos, al mismo tiempo que las compañías enviadas a los flancos fueron recibidas por los batallones al mando de Francisco Bolognesi. El enfrentamiento resultante fue tremendo, y a pesar de verse superados en número, los soldados chilenos cargaron repetidas veces contra Tarapacá. Sin embargo, luego de un duro combate, el segundo de línea fue finalmente repelido, sufriendo fuertes bajas y perdiendo en el proceso el estandarte del regimiento, con lo que el coronel Ramírez, junto con el resto de sus tropas, se vieron obligados a replegarse ordenadamente en dirección sur. Mientras tanto, en el alto de Tarapacá, los soldados ayacuchanos y cusqueños al mando del coronel Cáceres son reforzados por las tropas de los comandantes Ríos y Bedoya, mientras que las tropas de Luis Arteaga logran contactar finalmente con las fuerzas de Santa Cruz.
Pero aún así, los esfuerzos chilenos por repeler el ataque aliado resultaron insuficientes, viéndose forzados a ceder terreno. Sin embargo, cuando la situación se tornaba desesperada para los chilenos, el coronel Arteaga ordenó la carga de los granaderos a caballo que volvían a toda prisa desde el norte. Los jinetes chilenos embistieron contra su enemigo, rompiendo las líneas peruanas y haciéndolas retroceder, dando tiempo a la infantería chilena para reorganizarse y lanzarse nuevamente al ataque. Así, la batalla que por un momento parecía perdida para los chilenos, terminó en un desbande general aliado. Ahora dueños de Tarapacá y con el enemigo en retirada, los oficiales chilenos permitieron a sus exhaustas tropas dirigirse a la quebrada para tomar agua, luego de varias horas de combate. Sin embargo, las tropas aliadas no estaban derrotadas. Los jefes peruanos se replegaron hacia Quillahuasa y se reunieron en consejo de guerra. Después de una corta deliberación, se resolvió realizar un último ataque, con todos los efectivos disponibles, incluidos los refuerzos recién llegados de Pachica. Para esta última fase del combate, las divisiones a cargo de Dávila, Cáceres, Bedoya y Ríos atacarían desde La Pampa al grueso del ejército chileno replegado en Guaraciña, mientras que parte de las fuerzas de Herrera y Bolognesi lo haría desde los cerros ubicados al suroeste. Finalmente, una tercera sección al mando del coronel Víctor Fajardo avanzaría por el fondo de la quebrada. Dadas las órdenes, las tropas aliadas se lanzaron para concretar el ataque definitivo sobre las fuerzas enemigas. Entonces, cerca de las 4 de la tarde, mientras los soldados chilenos descansaban luego de comer y saciar su sed, las tropas peruanas abrieron fuego sobre el enemigo, arrasando las líneas de infantería chilena en La Pampa y La Quebrada. Consciente de la trampa en la que había caído, el coronel Arteaga ordenó a sus tropas dirigirse hacia La Pampa, enviando instrucciones al coronel Ramírez para que ascendiera por la cuesta y escapara del fondo de la quebrada. El segundo de línea comenzó a batirse en retirada, pero la intensidad del ataque peruano era tal que resultaba imposible reorganizarse, mientras que las tropas chilenas en La Pampa recibieron la orden de retirada general, comenzando a alejarse en dirección a Negreiros. En su camino, Eleuterio Ramírez resultó herido hasta en 2 oportunidades, pero fue protegido por sus hombres y llevado a un pequeño rancho, donde los soldados chilenos se prepararon para resistir hasta el final. Los hombres del segundo de línea lucharon bravamente, pero fueron rodeados por el 2 de Mayo y algunas compañías del Cepita y del Iquique. Los peruanos intimaron a la rendición a su enemigo, pero las tropas chilenas ya habían tomado una decisión. Ante la porfiada resistencia chilena, muchos soldados peruanos resolvieron... Vamos a ver, estamos viendo algo épico, impresionante, valeroso, estratega. Por favor, como la historia que no te la contaron, no pare de hacer estos vídeos, por favor. O sea, haz lo que quieras, de lo que sea. Ojalá hicieras de los tercios, bro, que es mi pasión. Pero bueno, entiendo que no te guste. Si un día me escuchas, por favor, haz de los tercios, batallas así. Estoy enganchado a tu canal, amigo. Estoy enganchado. O sea, hay canales que me gustan, pero lo cuentas, la música de tensión. Bueno, vamos a ver algo muy épico, chico, muy valeroso. Vamos a dar un poco para atrás para verlo de principio bien. ¡Protejan al coronel! Dios. Eleuterio Ramírez resultó herido hasta en 2 oportunidades, pero fue protegido por sus hombres y llevado a un pequeño rancho, donde los soldados chilenos se prepararon para resistir hasta el final. Los hombres del segundo de línea lucharon bravamente, pero fueron rodeados por el 2 de Mayo y algunas compañías del Cepita y del Iquique. Los peruanos intimaron a la rendición a su enemigo, pero las tropas chilenas ya habían tomado una decisión. Ante la porfiada resistencia chilena, muchos soldados peruanos resolverían no tomar prisioneros, prendiendo fuego a las casas y ultimando a los heridos, incluyendo al propio coronel Ramírez, quien caería defendiendo su posición hasta el final. Ya para el final de la tarde, las tropas del coronel Arteaga se batían en retirada en todos los frentes, siempre acechados por los soldados peruanos, aunque el general Buendía optaría por no continuar con la persecución de su enemigo, debido a la falta de municiones. La batalla de Tarapacá se sellaría así con un duro revés para el ejército chileno, cuya responsabilidad sería asumida enteramente por el coronel Arteaga, quien sería eventualmente relevado del cargo. Pero si bien el bando aliado se alzaría con la victoria en la batalla,
esta no cambiaría el resultado estratégico de la campaña de Tarapacá. El completo aislamiento y desabastecimiento en el que se encontraban las tropas aliadas hacían insostenible la defensa del territorio, por lo que el general Buendía decidió que el ejército del sur continuara su marcha hacia Arica. La retirada del remanente aliado se realizó por las montañas, a través de senderos casi intransitables, para luego cruzar el desierto en diagonal hasta Arica. Al trayecto agreste y escarpado se sumarían la exposición a temperaturas extremas, la falta de agua y la escasez general de víveres, condiciones que generaron deserciones y la pérdida de una gran parte del material de guerra, incluidos todos los cañones capturados al enemigo. Finalmente, luego de 22 días de dura marcha, el remanente del ejército del sur llegaría hasta Arica. Tan pronto como las tropas hicieron su ingreso a la plaza, el contraalmirante Lizardo Montero separaría del cargo al general Buendía y al coronel Suárez, para que fueran sometidos a juicio por el fracaso sufrido en la defensa de Tarapacá, aunque Suárez y otros oficiales serían finalmente permitidos de reincorporarse al ejército para prestar apoyo en las siguientes etapas de la guerra. La campaña de Tarapacá duró casi todo el mes de noviembre, y probaría ser un éxito chileno tanto en el plano militar como en el estratégico. El ejército chileno no solo había logrado vencer en batalla al ejército aliado del sur, sino que además se había logrado la apropiación y el restablecimiento de la producción salitrera del territorio, cuyos beneficios económicos le permitirían a Dinero, muy importante el dinero, chicos, ya sabéis. Apoyar este canal, chicos, let's go. Chile seguir solventando los tremendos gastos asociados al mantenimiento de la ofensiva en la guerra. Sin embargo, una consecuencia menos previsible, pero igualmente importante, comenzaba a gestarse en los países del bando aliado. Los continuos reveses militares sufridos hasta la fecha, así como la llegada de las noticias de la bochornosa retirada de Daza y la subsecuente derrota sufrida en Dolores, provocarían el escalamiento del descontento popular en Perú y Bolivia, con consecuencias políticas que probarían ser decisivas para el desarrollo de la guerra. Daza. Muchas gracias. Daza. No, gracias a ti, amigo. Gracias a ti, amigo. Por ver el 6º episodio de nuestro documental dedicado a la Guerra del Pacífico. Recuerden, por favor, seguir apoyándonos, dejándole un like al video o apoyar a este canal, chicos, si os place apoyar el mío, dejar un buen like, suscribiros, chicos, y si os podéis apoyar económicamente mi humilde canal. Chicos, ¿qué os ha parecido? Qué maravilloso. ¿Cuánto llevamos? 52 minutos. Pues ver el vídeo aparte, me da igual. Esto es espectacular. ¿Por qué no hago vídeo de 5 o 10 minutos? No sé, seré tonto, no sé. Yo lo disfruto, me gusta. Es que me gusta estar aquí, me gusta. Me gusta estar tranquilo, disfrutar y ver esto con vosotros, chicos. Lo vivo, yo me pongo auriculares, le doy al start y me meto en la historia, me abro los ojos, pongo cara de tonto, me pongo así, cara de concentrado. Yo me miro luego los vídeos y digo, ¿por qué pongo esa cara? ¿Por qué pones esa cara, Laminero? No lo sé. Cada uno pone la cara de concentrado, ¿no? Parece que me pasa algo, no me pasa nada, tranquilo, estoy bien. Pero nada, intento enterarme y disfrutar y fluir, ¿no? Un poco de... ¿Hay molinos aquí al fondo? Como el Quijote, ¿no? Chicos, impresionante. Qué grandioso, qué bien contado. Gracias por el apoyo, por cierto, a todo el mundo que se ha suscrito, que le da like. Últimamente mucha gente se está suscribiendo a mi canal, a mi humilde canal, a la Mineros Channel. Bueno, queda muy poco para terminar esta serie. Espero que este hombre siga trabajando porque yo estoy enamorado de su canal. Chicos, muchas gracias por todo, cuídense, apoyen con lo que puedan y disfruten de la vida, chicos. Gracias y hasta pronto. Chao.